Bueno, se dice que el padre, que hacía pues cosas de cuero, el niño entró y va a ingresar solo y va a empezar a tratar de pues tallar esto cuando, como tenía 3 años, no calcula la fuerza y esto se le introduce en el ojo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en la casa de Luis Braille. En la casa de Luis Braille. ¿Y quién va a ser Luis Braille? Aquel que va a inventar la escritura para los invidentes. Aquí nació Luis Braille y hoy en día es un museo. Hoy me acompaña mi esposita Enelin. ¿Cómo te sientes? Curiosa. Curiosa. Y nuestra amiga Zaira de Chile. ¿Qué tal? Aquí, contenta. Bueno, saludos a todos nuestros hermanos chilenos. Vamos a visitar la casa de Luis Braille y nos han dado la oportunidad de poder filmar el museo. Bienvenidos el día de hoy a la casa de Luis Braille. Y acabamos de llegar a la casa de Luis Braille. Hoy en día un museo aquí en esta pequeña ciudad que se llama Coubray. Bueno, vamos a visitar. Aquí nació Luis Braille, entonces vamos a empezar porque en 10 minutos va a empezar la visita. Y aquí vemos entonces la indicación, dice que hay que ir hacia la derecha. Pues vamos ahí, los lunes y martes va a estar cerrado el museo y en horario de invierno, es decir, entre octubre hacia marzo, también está cerrado los viernes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una placa que dice: en esta casa nació el 4 de enero de 1809 Luis Braille, inventor de la escritura en puntos saltantes para los ciegos. Se abrió a todos aquellos que no ven las puertas del saber. Muy bien, acá está monumento histórico y vamos a ver pues esta casa que dio nacimiento a Luis Braille. Vamos a entrar. Nosotros les contamos que hay aparcamiento, pero solamente para 5 coches. Así que, bueno, ya estamos aquí. Pues vamos a ingresar. Aquí está, sentido de la visita. Chicas, por aquí. Muy bien, esposita, tenías razón, por ahí es la entrada. Dicen que la mascarilla es obligatoria, entonces tenemos que pues pasar, hay que comprar la entrada. Vamos a ingresar, mi esposita tiene miedo, entra. Bueno, ya hablamos con el encargado. La verdad es que hay que llamar de preferencia. Nosotros llamamos para poder hacer el video. Así que hemos hablado tanto con él como con la directora del museo y nos van a dejar filmar, solamente que aquí se hace visitas guiadas. El precio es 7 euros por persona y cuidado, nos acabamos de enterar que no se puede pagar con tarjeta de crédito, hay que traer solo efectivo y por aquí no hay cerca un cajero automático. Afortunadamente Zaira ha traído algo de efectivo, así que nos ha salvado. Traigan su efectivo pues si van a visitar el museo. Las visitas en horario de verano, que va desde abril hasta septiembre, van a ser desde las 10 de la mañana, pero cada hora. Así que prevean de llegar pues a una hora determinada. Bueno, ¿quién fue Luis Braille? Le vamos a contar la historia de Luis Braille. Luis Braille va a nacer en esta casa, que era una casa humilde y que antiguamente va a tener un total de 3 hectáreas de terreno, pero era de familia humilde. El padre, sobre todo, va a hacer cosas de cuero. Luis Braille va a ser el menor de una familia de 4 hermanos, él va a ser el menor, y Luis Braille no nació ciego. Mucho cuidado, Luis Braille pues era un niño que podía ver, no tenía ningún problema, pero a la edad de 3 años, el pequeño niño, algo travieso, decide entrar al taller del padre y va a tomar una de las herramientas, que era una especie de hoz, ¿no? Seguramente conocerán una especie de hoz, una especie de cuchillo, podríamos decir. Con ese cuchillo va a empezar a también cortar el cuero y se dice que pudo haber pasado 2 cosas, porque no es del todo certero también. Lo primero es que mientras iba cortando el cuero, posiblemente un pedazo de cuero minúsculo le cayó en el ojo izquierdo. Otros dicen que en realidad se hizo daño con el mismo cuchillo, con la misma hoz, y que por eso se produjo una infección en el ojo izquierdo. Pero que al no ser tratado este problema, el niño pues va a también tener la infección del ojo derecho y en 2 años la vista del niño va a empezar a afectar hasta que a los 5 años perdió totalmente la vista y fue de manera irreversible. No se pudo hacer nada y como la familia era una familia humilde, ni siquiera recurrió a los médicos. Luis Braille queda pues ciego a los 5 años y posteriormente los padres, a pesar de su ceguera, no lo van a tratar como una persona discapacitada, sino que el padre va a tratar de enseñarle a leer. ¿Cómo? El padre va a tratar de que Luis Braille entienda con el sentido del tacto ciertas letras en alto relieve que él mismo va a hacer.
Entonces el niño poco a poco va a empezar pues a aprender a leer y el padre decide enviarlo a la escuela primaria de este pequeño pueblo para que Louis Braille sea educado de una manera normal, común y corriente, como cualquier niño, sin ningún tipo de especialidad. El niño va a asistir a la escuela ante la sorpresa de muchos de sus compañeros porque era el único invidente del grupo y los profesores también pues van a aceptar a Louis Braille, pero la educación va a ser sobre todo de manera oral, ¿no? Él va a aprender de manera oral, pero se van a asombrar la capacidad que tenía Louis Braille, el pequeño Louis Braille, para captarlo todo rápidamente. Hasta que, con el pasar del tiempo, el pequeño Louis Braille va a tener una beca, va a ganar una beca para un instituto que se acababa de crear. Ese instituto va a ser el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, que hoy en día todavía existe. Y como pues carecía de fondos, no tenía pues una gran economía, va a obtener esa beca para poder estudiar ahí y posteriormente también va a ser profesor de ese lugar. Pero recordemos que lo importante de Louis Braille va a ser que él va a evolucionar el método de lectura y de escritura de los ciegos. Antes de Louis Braille existió un hombre que se llamaba Valentin Ahu, o Valentin Ahu en francés, y Valentin Ahu va a intentar crear un tipo de escritura para los ciegos que era en alto relieve. Eran las letras comunes y corrientes del alfabeto A, B, C, D, en alto relieve, que los ciegos tenían pues que leer tocando las letras, pero que esto no va a resultar del todo práctico porque las letras estaban demasiado juntas y al estar demasiado juntas muchas veces no se podía entender el sentido de la lectura. Y que para la escritura era aún más complicado, porque había que mojar este papel, pasarlo por imprenta, mandarlo a secar, así que era imposible para los invidentes de poder trabajar con estos textos. Después de Valentin Ahu, existió un hombre que se llamó, también que va a ser pues parte de este Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, que se llamó Charles Barbier, que va a inventar también una criptografía para poder pues leer y escribir. Pero la criptografía, que era en base de puntos, pero eran 12 puntos, es decir, pares, 2, 4, 6, 8 de manera vertical, se podía hacer un tipo de lectura, pero sobre todo era una lectura y una escritura sonora. Entonces no funcionó tampoco, resultó muy complicado, pero Louis Braille decide adoptar una influencia de este tipo de creación de Charles Barbier para crear una escritura nueva que va a funcionar no solo para la lectura y escritura de los invidentes acerca de los libros, sino también para las partituras musicales. ¿Y cómo va a ser esta invención? Yo sé que ustedes lo han visto, ¿no? De repente por aquí tenemos algunos ejemplos, a ver, déjenme ver. Sí, efectivamente, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, algunas escrituras. Miren, por ejemplo, yo sé que ustedes han visto esto muchas veces, pero tal vez no han sabido interpretar, ¿no? Esto de aquí, pues van a ser las lecturas en base de 6 puntos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, por ejemplo, habrían 3 líneas verticales de 2 puntos. Louis Braille va a cortar del antiguo alfabeto en donde habían 12. Él decide no, tomar de 6 y a partir de ese 6 va a crear un nuevo alfabeto. Y uno dirá, pero ¿cómo lo leo? ¿Cómo puedo leer esto que me va a resultar tan complicado? Bueno, yo les voy a mostrar, en parte yo lo he impreso para que vean cómo va a ser el alfabeto de Louis Braille. Miren, por ejemplo, esta era la escritura que hizo Ahu, en donde era de alto relieve, pero va a resultar muy complicado tanto para la escritura como para la lectura. Luego, Charles Barbier inventa un alfabeto, pero de 12 puntos de manera vertical. Louis Braille decide cortarlo y miren, por ejemplo, la A, que era 2 puntos para Barbier, va a ser 1 punto para Louis Braille. La Z, que en realidad era utilizar casi los 12 puntos, pues para Braille van a ser simplemente 4 de los 6 puntos. Vamos a ver cómo es ese alfabeto. Esposita, ¿nos puedes enseñar el alfabeto de Louis Braille? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el alfabeto de Louis Braille. Miren cómo es la A. Dijimos que era un sistema de
6 puntos, no 2 de manera vertical. Entonces la A es solamente un punto, la B son los 2 primeros puntos del lado de la izquierda, la C son 2 puntos de la parte de arriba, 2 puntos de los 6 puntos. De esa manera, pues Louis Braille va a inventar todo este alfabeto y posteriormente vamos a encontrar también algunos números. Bonjour, on est avec Monsieur Stéphane qui va nous aider à comprendre un peu l'histoire de Louis Braille. Vamos a ingresar entonces, así comienza la visita. El primer lugar al que vamos a ingresar es una habitación que tenía muchas utilidades. En primer lugar, hay que decir que es la única habitación que tenía calefacción, es decir, la chimenea y la cocina se encontraba aquí, pero también era el cuarto de los padres, y es que el único lugar que podía tener calefacción era el cuarto de los padres. Los niños, los 4 niños tenían su habitación arriba sin calefacción. Este lugar también servía como el comedor. Ahí podemos ver, por ejemplo, la mesa, y también como el lugar de música. Ahí podemos encontrar el piano. Ahí, por ejemplo, vemos a las partes de la familia Braille. Y también teníamos la cocina, la chimenea en donde se hacía el pan. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en la parte del fondo donde se hacía el pan. Tenemos también la cocina. Y era un espacio convivial. Entonces aquí se reunía la familia para conversar, para hablar, para comer y para mantenerse caliente en los momentos del crudo invierno. La imagen que más destaca aquí va a ser la imagen del pequeño Louis Braille. Era un niño, ahí lo tenemos, y estaba ciego, pero lo que destaca es el famoso tablero construido por el padre, aquel tablero en donde él va a fabricar letras en alto relieve para que su hijo pudiera comenzar a leer. ¿Cómo era Zaira el pijama? Ah, ok. Mira, es tu talla, es tu talla. Se parece a mi pijama. Se parece a tu pijama. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est possible que Louis Braille, il est au Panthéon, mais aussi dans ce cimetière-là où il est né? Ça, c'est parce qu'en fait, à l'époque, la famille de la commune aurait préféré que Louis forcément reste ici. Il était né dans le village, il voulait être enterré ici. Et donc, ça a beaucoup discuté. Le compromis, c'est qu'en fait, on a conservé des reliques. Et le plus important pour les aveugles, pour la lecture, ben forcément, ce sont les mains. Donc, il y a les ossements des mains qui sont restés au cimetière du village. Alors, on a les mains à couvrir et le corps au Panthéon. Ouais, c'est ça. Ça glisse, il se met ça dans le droit. Et puis, ben, comme on ne sait pas soigner, bon, on essaie de soigner, ça ne fait rien du tout. Et puis, ben, il y a infection d'abord de l'œil blessé qui gagne le deuxième œil après. Bueno, estamos en el espacio en donde Louis Braille tuvo el accidente. Se dice que pues se va a cortar, bueno, va a tener un accidente con esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la escritura que hizo el padre para Louis. Y esta de acá va a ser la escritura que hace Louis Braille. Esta acá indica la mayúscula, la L, la O, la U, la I y la S. Y el apellido, nuevamente la mayúscula y el apellido. Y aquí vamos a encontrar pues estas máquinas que sirven para la escritura Braille. Y por ejemplo encontramos la evolución de varias máquinas. Estos son los primeros libros, miren, pues todo estaba en alto relieve para intentar leerlo, pero resultaba complicado porque muchas veces las letras se confundían una con otra. Lo interesante de este libro es la conjugación. Vamos a encontrar el verbo partir, por ejemplo ahí tenemos en futuro, en subjuntivo, pero hemos identificado un pequeño error. Se ha confundido el verbo partir con el verbo compartir aquí, ¿no? Dice yo partía, je partagé, que debe ser pues je partais. Donc pour écrire, on a une tablette, un poinçon, et on peut faire... Le monsieur va écrire notre chaîne de YouTube, Murmullos Inmortales, suscríbanse, ok. Alors, donc d'abord majuscule. Alors ici c'est Murmullos Inmortales, wow. Ok, c'est la première fois que je vois ma chaîne de YouTube en braille. C'est plus facile à lire ça. Mais il dit suscríbanse, ah oui, d'accord. Donc ça c'est pour les aveugles et ça c'est pour écrire aux voyants. D'accord. Mi esposita ha mandado a hacer su nombre, mire ahí está, Edeline.
Esta máquina me hace acordar mucho a un estudiante ciego que yo tuve hace muchos años en Perú. Él venía siempre con su maquinita, venía con estos papeles un poco más gruesos que lo común, y él escribía en clase y me presentaba trabajos así en braille, y yo la verdad que pues no entendía mucho, pero bueno, no entendía nada la verdad. Pero bueno, quería recordar a ese estudiante con esta maquinita. La verdad que ahora les cuento que mi estudiante es abogado, él ya terminó la carrera de Derecho y pudo graduarse. Cuando estudió conmigo en el colegio estuvo en segundo y tercer año de secundaria y ahora es un ilustre abogado en Perú. Y le he pedido al señor que escriba mi nombre. Y aquí está mi nombre, aquí tengo mi nombre, muchas gracias, aquí está. Ya, chicas, pásenme sus papeles para verlos juntos, a ver. Pues aquí tenemos de los 3 con nuestro canal Murmullos Inmortales y ahí estamos los 3, suscríbanse. Las ventajas del braille es que es fácil de aprender, es que se puede leer rápido, se puede escribir rápido. La desventaja es que hace volúmenes muy grandes. Todo este es el diccionario francés, miren, el diccionario Larousse se encuentra aquí. ¿Cuántos tomos hay? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, como 20 tomos para todo el diccionario. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Al Museo de Luis Braille. Al Museo de Luis Braille, y agradecemos, muchas gracias señor Estefan por la explicación, muchas gracias porque hemos aprendido muchísimo. Ya saben, vénganse al museo porque van a aprender mucho de la historia, no solo de Luis Braille, sino también de la escritura, y van a llevarse un recuerdo muy bonito ahí como tenemos nuestros nombres. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Chao, chao, chao. Los que no hablan. Los ciegos son los que no... Se va. Se acabó. No filmamos más.